Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de conferencias ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? En esta ocasión es el módulo 26, perdón, Investigación sobre cambio climático en la UNAM, Facultad de Arquitectura. Nos presentará la maestra Liliana Ángeles Rodríguez de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su tema es carbono operacional en el ambiente construido y su relación con el cambio climático. Me voy a permitir leer su semblanza. Es arquitecta y maestra en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM en tecnologías medioambientales. Realizó una estancia en investigación en el Centro Habita de la Universidad de Florencia, Italia, durante los estudios de maestría. Es especialista en arquitectura bioclimática por la Universidad de Medio Ambiente. Está acreditada por el Passivhaus Institut de Alemania como consultora y diseñadora de edificios de bajo consumo energético y es experta en la certificación suiza Minergie de edificación sostenible. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura, donde imparte clases en las áreas de tecnología y proyectos desde hace 10 años. Fue coordinadora y docente de la especialidad en arquitectura bioclimática de la UMA. Ha sido docente y coordinadora en diplomados y cursos sobre sostenibilidad y eficiencia energética en México, Ecuador y Colombia. Cuenta con 16 años de experiencia profesional en proyectos de diseño, construcción y remodelación para el sector público y privado. Es integrante de la Coordinación de Infraestructuras Sostenibles de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la cual coordina actualmente el proyecto Hoja de Ruta, Facultad de Arquitectura Cero Emisiones. Bienvenida, maestra, y adelante. Pues gracias además por tomarnos en cuenta y por voltear a ver a la Facultad de Arquitectura, en donde estamos desarrollando diferentes proyectos y también es un tema que nos interesa. Y bueno, pues además creo que es enriquecedor para esta mirada interdisciplinaria, para un problema que nos afecta a todos. Pues para poder hablar del carbono operacional, justamente lo primero que necesitaríamos saber pues es qué es el carbono operacional y por qué nos interesa hablar del ambiente construido respecto a este tema. ¿Cuál es la relación que existe finalmente entre el carbono operacional, los ambientes que habitamos, que construimos y además cómo esto está impactando en el cambio climático? Y para eso necesitamos ver en detalle qué es lo que sucede con un edificio. Y bueno, aquí estoy poniendo edificio, pero en realidad tiene que ver con nuestras ciudades, con todos los ambientes que habitamos. También podríamos hablar de obras de infraestructura, por ejemplo. A grandes rasgos podríamos diferenciar estas cuatro etapas, que a su vez podrían subdividirse en más, pero que de manera general podríamos decir que son estas que están presentes aquí. ¿Por qué tendríamos que considerar las emisiones que se generan en cada una de estas? Incluso desde el diseño ya estamos generando emisiones, ¿no? Si quisiéramos ser muy detallados con esta cuantificación, podríamos decir que las personas que diseñamos, analizamos, calculamos edificios, pues estamos ya consumiendo energía y estamos generando emisiones, así que las podríamos tomar en cuenta ahí. Después viene la parte de la construcción, en donde aquí sí ya es mucho más visible y mucho más tangible la parte de las emisiones, porque aquí necesitamos obtener, transformar y transportar esos materiales que vamos a utilizar en la construcción de un edificio. Podemos saber con mucha precisión una tonelada de acero, cuántas emisiones está generando, cuánto vamos a requerir para poder llevar esos materiales del lugar en donde los estamos extrayendo al sitio ya final de la disposición. ¿Cómo vamos a producir todos esos elementos que están fuera de la obra? Pensemos en las cancelerías, en las ventanas, en las lámparas, desde dónde vienen esas lámparas y qué tanto transporte requieren, si es solamente terrestre, si es aéreo, porque seguramente estarán familiarizadas y familiarizados con estas lámparas que pueden venir de China, del otro lado del mundo, y que pues es lo más común que tenemos actualmente. Y pues también los procedimientos constructivos, ya hablando específicamente de lo que sucede dentro de la obra.
¿no? Si yo voy a preparar concreto que está hecho en la obra, pues voy a necesitar una maquinaria, esta consumirá energía y entonces eso generará emisiones. Después viene la etapa de operación, en donde de manera muy general podríamos hablar de todo el funcionamiento completo del edificio. A nivel de energía, para que nosotros podamos tener iluminación artificial, agua y desde luego el mantenimiento, que a veces no lo tomamos en cuenta. Pensamos que el edificio se construye, que entregamos las llaves y los clientes lo habitan y ya después nunca vuelve a suceder nada. Desafortunadamente tampoco tenemos una cultura del mantenimiento. Entonces, así como no tenemos cultura del mantenimiento, no sabemos necesariamente cuáles son a veces los mejores materiales o los mejores elementos que podríamos utilizar para poder rehabilitar, renovar o simplemente reparar algo que se haya dañado dentro del edificio. Y la última etapa sería la etapa de demolición, en donde ya el edificio termina su vida útil y entonces hay que, en términos generales, demolerlo. Y aquí podríamos abrir un paréntesis, porque en realidad la demolición no es el único destino final que puede tener un edificio. Tendríamos que pensar también en ciertas estructuras que pudiéramos desensamblar o que pudiéramos recuperar algunos elementos, como ya decíamos, las ventanas o las puertas o las lámparas o cualquier elemento que todavía pudiera prolongar su vida útil. ¿Por qué? Porque entonces esto nos va a permitir que si al final de que ya terminamos de utilizar ese edificio y esos productos, los recuperamos y los volvemos a integrar en otros edificios, pues entonces vamos a poder disminuir las emisiones que están en la parte de la construcción porque ya no vamos a requerir esos materiales. A todas estas emisiones que se generan durante esta etapa de construcción se le conoce como carbono incorporado o carbono embebido, que si estuvieron la semana pasada en la plática del maestro Naoki, pues seguramente ya entienden de lo que se trata y vieron cómo los materiales y sus diferentes procedimientos afectan en esta parte. Y después, en el que nos vamos a centrar nosotros el día de hoy, es el carbono operacional, es decir, toda la vida útil del edificio, todo el tiempo que nosotros lo vayamos a estar habitando, vamos a estar generando estas emisiones. Y ya decíamos que pues valdría la pena reducir algunas de las emisiones que podríamos tener en la etapa de construcción o de generación de materias primas, si es que nosotros no pensamos que el edificio ya cuando se demuele ahí ya terminó, sino que más bien podemos seguirlo teniendo como parte de esta cadena de valor. Viendo las etapas así en lo general, pues parecería que todas son iguales, pero pues nada más alejado de la realidad. Si lo vemos en términos del tiempo que se requiere en cada una de estas etapas, pues lo que tendríamos es un esquema más parecido a esto. La operación es el periodo mucho más largo de este ciclo de vida de los edificios. Nuestro reglamento de construcciones aquí en Ciudad de México nos dice que los edificios por lo menos tendrían que estar proyectados y planeados para que duraran 50 años, mínimo. Pero sabemos que en realidad nuestros edificios duran más tiempo. Pensemos en los centros históricos de nuestras ciudades. Son edificios que ya llevan siglos existiendo y que siguen funcionando. Claro, probablemente no están adecuados a las características y a las necesidades que tenemos hoy en día, pero no quiere decir que no existan. Entonces, ese carbono incorporado que se necesitó para los materiales, para construirlos, etcétera, pues ya fue compensado y ya fue absorbido hace muchísimo tiempo. Sin embargo, como lo seguimos utilizando, el carbono operacional sigue presente. De ahí que tengamos que poner mucha atención en esta parte del proceso. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? Si nosotros no diseñamos, no construimos y no planeamos un edificio para que sea eficiente, para que requiera la menor cantidad de energía, etcétera, pues vamos a dejar en el mundo un elemento que está gaste y gaste y gaste y gaste y generando más y más y más y más emisiones por lo menos 50 años, pero incluso pues ese periodo se podría extender muchísimo más tiempo. De ahí que sea tan importante poner mucho énfasis en que necesitamos conocer bastante bien cómo es el proceso de diseño, qué enfoques, qué perspectivas y además qué decisiones tomamos ahí para permitir que existan edificios sostenibles o ambientes construidos sostenibles. ¿Y qué tanto requieren estos ambientes? Bueno, pues necesitan transporte, ¿no? En nuestra ciudad de Ciudad de México, pues este es un tema fundamental. De hecho, ahora lo vamos a ver, pero pues es uno de los grandes rubros que genera emisiones en este sentido.
Necesitamos energía para poder utilizar, para poder estar aquí el día de hoy, para que todos podamos estar conectados. Necesitamos esa energía. Necesitamos, pues también para todo el aspecto de higiene, para poder bañarnos, para poder utilizar simplemente el agua, se requiere energía para poder transportarla, potabilizarla o tratarla, etcétera. En ciertos lugares necesitaremos una climatización artificial y ahorita vamos a entrar en un poquito más de detalle con eso. Y también para los residuos, no solamente para recolectarlos, sino para permitir que esas materias se vuelvan a reintegrar al ciclo natural o que por lo menos pues tengan un tratamiento y que no terminen en cuerpos de agua o contaminando los suelos. Entonces, bueno, de todos estos aspectos se podría decir o se podría abordar sobre nuestro ambiente, nuestras ciudades, por pequeñas o grandes que sean, pues cuántas emisiones está generando. Tener un dato así súper concreto y súper preciso de cuánto consumen los edificios o las ciudades, pues no es tan sencillo, porque como podemos ver aquí en este inventario de los gases de efecto invernadero en nuestro país, en realidad son demasiados rubros los que están involucrados en el funcionamiento de los edificios y de las ciudades. Lo que sí sabemos con mucha precisión es que el transporte se lleva una cuarta parte de todas estas emisiones. De ahí que sería muy importante saber cómo son las redes, cómo es el movimiento de las personas, esta problemática que no nada más tiene que ver con lo físico, sino también con lo social, de que haya personas que necesitan 3 horas para moverse de sus lugares de residencia al trabajo, pues es algo que impacta de manera muy negativa en las emisiones. Y además no estamos proporcionando una calidad de vida adecuada. Entonces, no pensaríamos en el edificio en aislado, sino también en el contexto en el que está presente. Porque podríamos hacer un edificio súper funcional, súper eficiente, que no tiene emisiones, que su energía incluso es renovable, etcétera, etcétera. Pero si está alejado, si está lejos de toda esta infraestructura y de todo este equipamiento que necesita para funcionar adecuadamente, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? O sea, realmente no va a funcionar adecuadamente. De ahí que pues tengamos que estar pensando en diferentes escalas, en escalas pequeñas, pero también en las grandes escalas. Simplemente para tener un dato y que no nos quedemos con esta curiosidad de qué implican las ciudades y los edificios. En la Unión Europea, ellos han calculado que las ciudades, y específicamente las edificaciones, gastan entre un 30 y un 40% de la energía a nivel mundial y por lo tanto también son responsables de esta cantidad de emisiones. Este dato lo doy simplemente como referencia de lo que sucede allá, de lo que sucede en la Unión Europea, pero pues también necesitamos entender que nuestro contexto latinoamericano y específicamente el de nuestro país puede ser un poco diferente. Pero pues con eso nos vamos acercando a dimensionar un poco qué implica el pensar en edificios que sean lo suficientemente eficientes desde el punto de vista energético y que entonces nos puedan ayudar, a reducir estas emisiones. Entonces, pues teniendo este panorama, necesitamos concentrarnos en dos conceptos que son claves y que son súper importantes que tomemos en cuenta. El primero es la eficiencia energética. ¿Y por qué hablamos de eficiencia y no hablamos de ahorro energético? Si hablamos de ahorro, solamente nos estamos yendo hacia la reducción, ¿no? Reducir la utilización de la energía. Pero pues eso qué implica? Implica que entonces no necesariamente estamos poniendo de acuerdo, perdón, no estamos poniendo atención en si esa energía que estamos utilizando nos está ayudando a que realmente nosotros podamos realizar nuestras actividades de manera óptima. ¿Por qué? Porque pues no vamos a decir ahorita con el calor que estamos viviendo, pues no le vamos a pedir a alguien de Mérida o a alguien del norte del país que desconecte el aire acondicionado porque pues no va a poder vivir, ¿no? Entonces, no queremos reducir por reducir, queremos reducir pero con una conciencia y con un racionamiento del uso de la energía que nos permita seguir desarrollándonos adecuadamente, que no pongamos incluso en riesgo nuestra salud y para eso necesitamos hablar del confort. Y el confort no entendido como una comodidad o como un lujo, porque de repente eso es a lo que nos lleva la palabra. No, el confort tiene que ver más bien con el que nosotros nos sentamos en la mejor postura,
el mejor estado dentro de los espacios en los cuales estamos habitando. Entonces, bueno, yo por eso aquí les propongo un par de definiciones que tienen que ver con estos dos conceptos sobre el uso óptimo de la energía, consumir la menor cantidad, sí, desde luego, pero también poder maximizar las condiciones de nuestro confort interno. ¿Y para qué queremos confort? Pues simplemente para estar bien, ¿no? Para expresar bienestar, para tener salud y para poder desarrollar óptimamente nuestras actividades. ¿Y qué es lo que está detrás de estos conceptos y que obviamente también los condiciona y son importantes para nosotros? Del lado de la eficiencia energética, tenemos que hablar de un diseño bioclimático, y ese sí ya es terreno específicamente de la arquitectura. Saber cómo son los edificios, cómo están orientados, cómo están utilizando los recursos naturales para funcionar preferentemente de manera pasiva. ¿Y a qué se refiere funcionar de manera pasiva? Al no utilizar energía, a poder tener una buena climatización interna sin necesidad de que yo tenga que tener el aire acondicionado o la calefacción, sino que más bien entendamos el entorno en el cual estamos construyendo y entonces el diseño promueva el utilizar el sol, si es que tengo el sol, promueva utilizar el viento, promueva utilizar los recursos naturales a nivel de materiales de construcción e incluso, pues, estas técnicas milenarias, ¿no? Si pensamos en el aire acondicionado, pues es un invento del siglo XX. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sobrevivieron esas personas antes del siglo XX sin un aire acondicionado? Bueno, pues entendían su sitio, entendían cómo se debía de construir para poder hacer el mayor uso de esos recursos sin que eso les afectara en general. Y del lado del confort, además de que sí queremos privilegiar la salud y el bienestar, también existe a veces una parte de educación de los usuarios y de que los usuarios entiendan cómo funcionan los edificios. Así como cuando compramos un celular y necesitamos entender sus funciones y que, bueno, como típicos mexicanos a veces no leemos el instructivo antes de utilizar los aparatos electrónicos y que deberíamos de hacerlo, pues también tendríamos que saber cómo funcionan los edificios, ¿no? O sea, ¿qué necesitan? ¿Cómo puedo utilizarlo para que si tengo calor, para que si tengo frío, para que si necesito agua caliente, para que si necesito esto o el otro, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y parece algo muy obvio o muy simple, pero muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y bueno, les puedo dar ahí como referencia a nuestros estudiantes acá en arquitectura de primer año, cuando hablamos de construcción y le decimos, bueno, ¿en tu casa tienes cisterna o no tienes cisterna, no? ¿Dónde está tu toma domiciliaria, esto, el otro? Se nos quedan viendo impávidos, ¿no? Porque pues eso nunca se los habían preguntado. Entonces, bueno, creo que es como, en general, la mayoría no siempre sabemos cómo funcionan nuestros edificios. Bueno, deberíamos de saberlo, ¿no? Deberíamos de preocuparnos un poquito por entender esta parte, porque el comportamiento y la relación que nosotros tenemos con los edificios también es bien importante. Existen varios estudios en donde pues, se ha demostrado que los edificios a veces terminan utilizando más energía de la que se había proyectado por no comprender las cuestiones culturales de los usuarios que habitan en esos espacios. Entonces, si yo no sé qué es lo que prefiere la gente, pues tampoco voy a poder acercarme a darle las mejores condiciones. Y bueno, este es un tema así como súper amplio, no vamos a profundizar en él, pero necesitamos saber que lo que nosotros hacemos dentro de los edificios también es bien importante. Y aquí, pues, lo que necesitamos es poder interactuar, ¿no? Poder abrir una ventana, cuántos edificios hay que no se pueden abrir las ventanas, poder cerrarla, poder poner más luz, menos luz, etcétera, en función del tipo de actividades que tenemos aquí. Y desde luego que eso, pues, nos tiene que llevar a un uso racional de la energía. Y vamos a ver ahorita un poquito más en detalle cómo es este vínculo tan fuerte que debe de haber entre estos dos conceptos. Partiendo del diseño bioclimático, si nosotros observamos un mapa de climas que están presentes en nuestro país, pues lo que tenemos es esto. Tenemos un hermosísimo collage y una diversidad enorme de climas en nuestro país. Y si no tenemos el mismo clima, ¿cómo podríamos pensar que nuestros edificios tienen que ser iguales o se pueden construir iguales en cualquier zona de este país? Las necesidades que tiene alguien de Tabasco, pues no son las mismas de alguien que vive en Sonora, ni también no serán las mismas de alguien que vive en la sierra. Y veamos un poco, pues, cómo están distribuidos estos climas. Tenemos climas cálidos que están a lo largo de todo el país, pero existe una diferencia importante.
Los climas cálidos del norte del país son predominantemente secos, es decir, tenemos muy poca humedad, muy pocas lluvias, y los climas del sur y sureste del país pues tienden a ser un poco más húmedos. A pesar de que este clima cálido húmedo pues solo representa apenas poquito menos del 7%. ¿Cuáles son los que están más presentes? Pues los secos y los muy secos, ¿no? En donde decíamos que no hay agua y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Tenemos un estrés hídrico bastante importante. Climas fríos, pues tenemos muy poquitito, o sea, no llega a ser ni siquiera un 1% y están pues en lugares con una altitud bastante considerable, en donde las temperaturas son muy bajas y pues realmente no es muy significativo. Y tenemos una buena parte, que es poco más del 10%, en donde tenemos climas templados. Aquí a lo largo del año, pues tenemos diferentes estaciones. Algunos momentos tenemos temperaturas bajas, en algunos momentos tenemos temperaturas un poco más altas, pero no son tan extremas como en el caso de los climas cálidos. Nosotros aquí en Ciudad de México tenemos un clima templado y tener un clima templado implica que nosotros no necesitamos aire acondicionado ni necesitamos calefacción con un diseño bioclimático muy sencillito que reconozca todos estos aspectos que les comentaba anteriormente, sería más que suficiente para que nosotros tuviéramos edificios confortables. Y esto porque es importante decirlo, pues porque lo que vemos es que pues, se siguen construyendo casas así. Si yo les pusiera esta foto sin decirles de dónde es, y de hecho no me acuerdo dónde es, no me acuerdo qué localidad decía que era, pues seguramente que estaríamos viendo cualquier parte del país, ¿no? Si ahorita hay personas de otros estados, pues cualquiera podría decir que ese tipo de conjuntos habitacionales lo tiene a la vuelta de su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos construyen iguales, porque aquí lo que importa es la estandarización, es la construcción de vivienda rápida y masiva, resolver la necesidad sin entender las particularidades de cada uno de los sitios en los cuales se construye. Y vean dónde queda la vegetación, por allá, atrás, fuera de los edificios. Ni siquiera está integrada, ni siquiera está pensada como parte del conjunto. Y qué importante sería, ¿no? Porque sabemos que las olas de calor y todo lo que estamos experimentando actualmente pues, tienen también que ver con esto, ¿no? Que no tenemos una correcta aproximación a esta relación que debería de tener la ciudad o las construcciones, los conjuntos habitacionales con la naturaleza. Y estamos viendo finalmente las consecuencias de todo esto. Frente a estos problemas, pues, ¿qué hacemos nosotros? Aquí recogí un par de láminas de divulgación de la ciencia de la UNAM, pues que explican lo que hemos estado sintiendo en estas últimas semanas, ¿no? ¿Por qué nos preocupa tanto el calor? Pues porque incluso se convierte en un problema de salud pública. Todos nos sentimos cansados. Yo la verdad se me pongo muy de malas, no me gusta el calor para nada, ¿no? Me siento así como cada vez más lenta, cada vez más cansada y sobre todo pues en este periodo que está siendo demasiado largo, ¿no? No sé si es la misma impresión que tienen ustedes, pero ahorita pues yo siento que ya duraron demasiado estos días de calor intenso, o sea, incluso ni siquiera el año pasado sentí que fuera tan prolongado este periodo de calor. Entonces, bueno, pues estamos teniendo afectaciones en nuestra salud y como decíamos, cuando hablamos de confort, pues no nada más es por sentirnos cómodos, ¿no? No es nada más porque no nos guste sudar, sino porque en realidad dentro de nuestro cuerpo, pues nosotros no nos estamos dando cuenta, pero se están activando un montón de mecanismos de defensa que le obligan a nuestro cuerpo a utilizar energía para mantenerse en un estado de salud y de bienestar, que pues en realidad no debería de suceder, ¿no? No deberíamos estar gastando energía en eso. ¿Por qué? Pues porque nos estamos enfrentando a esas condiciones climáticas extremas del exterior y pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, pues el calor por eso es tan preocupante. ¿Y qué estamos haciendo frente a ese calor? Yo estoy espantadísima porque cada vez, y no sé si es también igual mi percepción o es simplemente que pues ya lo tengo en la cabeza y entonces en todos lados lo estoy viendo, pero estoy muy asustada porque yo cada vez veo más anuncios en la televisión, en las redes sociales, por parte de estas tiendas de construcción o de estas compras en línea, etcétera, que ofrecen los mini splits.
¿no? Para poder acondicionar estos espacios, que como decíamos en el caso de la Ciudad de México, no los necesitamos. Y que si además entramos en un poquito el detalle, pues resulta que gastan 1000 watts, a diferencia de este ventilador pequeñitito que encontré en una tienda de electrónica que dice que gasta 2 watts. La diferencia de gasto de energía entre uno y otro, pues es abismal, o sea, estamos hablando de 400 veces. Y esto seguramente que también los lleva a recordar lo que ha estado sucediendo en los últimos días de los cortes de energía, ¿no? De esta saturación que está teniendo el sistema, porque todo el mundo quiere climatizar al mismo tiempo sus casas. ¿Y con qué las quiere climatizar? Pues con estos mini splits. Y ya vimos que sí, que muy buena parte de nuestro territorio tiene estas condiciones extremas. Sin embargo, a pesar de que existan esas condiciones extremas, si nosotros tuviéramos un buen diseño bioclimático, podríamos abatir un montón de la cantidad de energía que necesitamos para poder refrigerar. Y aquí es en donde también pues, nosotros tenemos que ponernos mucho más detallistas, abusar nuestros sentidos y empezar a ver qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque con este ventiladorcito, a pesar de que sea muy pequeño, si lo coloco estratégicamente y el viento, la brisa, me está dando directamente hacia el cuerpo y entonces yo me siento bien, ya no siento tanto calor, etcétera, pues yo no necesito conseguir un mini split que enfríe absolutamente todo el espacio en el que estoy y que mis zapatos estén fríos, este, y yo también esté fría, pero esté gastando un montón de energía y ahí sí sería un desperdicio de energía. Entonces, podemos generar y podemos entender que existen otras estrategias que nos van a permitir estar en confort sin necesidad de que esto se convierta en un derroche. El ventiladorcito, si es que ya queremos irnos a una estrategia activa, pues lo podemos usar. O sea, de 225 watts es absolutamente nada. Incluso nuestro celular, pues, creo que gasta mucho más que eso, ¿no? Entonces, pues, correspondería simplemente estar utilizando un celular. No es un gran consumo energético. Pero también existe vegetación, pero también existe ventilación, pero también existen incluso, he visto por ahí sugerencias de poner jarros con agua, ¿no? Y que pase el viento y entonces refresque y eso, además de que nos aporta un poco de humedad, porque ha sido un calor muy seco el que hemos tenido últimamente, eso ayuda a bajar la temperatura y que también nosotros nos sintamos más confortables. Entonces, vean qué importante puede ser el comportamiento de los usuarios. Probablemente yo compré mi casa y estuvo súper mal diseñada, no la orientaron bien y entonces es súper calurosa y todo, pero mi decisión ya como dueña de ese espacio, de cómo quiero habitarlo, pues puede hacer una diferencia muy significativa. Y entonces tenemos que procurar la operabilidad, es decir, que nosotros podamos interactuar adecuadamente, pero también hacer este uso racional. Y bueno, la fotografía de la izquierda es una fotografía completamente genérica, pero seguramente que se sentirán identificados en Ciudad Universitaria y probablemente en sus casas o en sus universidades, pues verán que esto es bastante recurrente. Dejar las luces encendidas y no hay absolutamente nada. Bueno, pues también, pues aunque yo no las haya encendido, ¿no? Yo siempre salgo de mis clases y voy pasando por los salones y si veo que hay luces encendidas, voy y paso apagándolas, ¿no? O sea, si va a venir después alguien más a tomar clase, bueno, pues ya cuando llegará, la encenderá, ¿no? O sea, no necesitan estar encendidas, ni tampoco tengo que esperar a la persona de vigilancia o de intendencia para poder apagarlas. Y a eso se refiere el uso racional. Y vamos a ver por qué hablar de todo esto es importante un poquito más adelante. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Pues estamos potenciando este efecto conocido como la isla de calor urbana, en donde las zonas centrales de las ciudades presentan temperaturas más altas que la periferia, en donde todavía se alcanza a encontrar vegetación, en donde también no está tan saturado de construcciones, en donde la densidad es mucho más baja y pues en este mapa está bastante claro, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de la ciudad? Esta imagen la tomé hace un par de días, más o menos a esta hora, y vean la diferencia tan grande y tan significativa que existe en la zona de la Jusco, en esta parte suroeste de la ciudad, respecto a la que existe en la zona central, y ni se diga por acá, cerca de Texcoco, en donde incluso pues, se están presentando temperaturas cercanas a los 40 grados, mientras que por acá estamos más o menos en 20. Entonces, pues aquí es en donde se vuelve bastante significativo el
entender cómo es ese ambiente construido, ¿no? ¿Por qué se están presentando estas diferencias de temperaturas? Además de la diferencia de altitud que tenemos en estas zonas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras nosotros más urbanizamos, mayor absorción de la radiación solar estamos provocando. ¿Por qué? Porque casi todos los materiales de construcción que nosotros utilizamos pues son pétreos o son metálicos, ¿no? El concreto, el acero, los asfaltos, los recubrimientos, los impermeabilizantes que tenemos en las azoteas, pues todos estos absorben toda la radiación solar y la mantienen. De manera que al atardecer, cuando ya no tenemos sol, empiezan a liberarla y entonces siguen conservando esta temperatura bastante alta en el ambiente. Esto provoca este fenómeno de la isla de calor urbana, que dicho sea de paso, pues es algo que se ha estado investigando en muchísimas ciudades alrededor del mundo. En Madrid, por ejemplo, este es un tema bastante pesado y bastante fuerte y han habido muchos proyectos al respecto porque sí se está convirtiendo en un problema de salud pública. Esto provoca que se aumenten las temperaturas, se modifican estas temperaturas ambientales y entonces nosotros pensamos que tenemos una necesidad de climatizar, lo cual termina consumiendo mayor energía y las emisiones de GI que a su vez vuelven a provocar un aumento de la temperatura. Y entonces entramos en un ciclo sin fin, en este círculo vicioso o como se le conoce en biología, en una retroalimentación positiva. Positiva no porque sea benéfica, sino porque se va potenciando cada vez que se va cumpliendo este ciclo, ¿no? Este, compramos nuestro aire acondicionado, emitimos GI y entonces esos GI aumentan la temperatura, lo cual nos hace necesitar más aire acondicionado. Entonces, bueno, esto nada más es como para que lo vayamos pensando la próxima vez que eh, querramos comprar un aparato electrónico o una climatización. Y esto, pues, de manera irónica, nos dice que por más cómodos que querramos estar en este año, si nosotros sucumbimos ante estos aires acondicionados, lo único que estaremos logrando es asegurar que el próximo año sea más caliente todavía. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ahí bastantes correlaciones de causas y efectos que necesitamos empezar a romper. Y bueno, pues esta imagen la metí hoy en la mañana porque me pareció bien importante. Esta es la portada del día de hoy de nuestra Gaceta UNAM, en donde pues ya nos están advirtiendo que esos calores anormales que hemos sentido y que hemos visto hasta el día de hoy, pues van a seguir presentes y que tienen mucha probabilidad de seguir existiendo. Y como decíamos, pues no nada más es una cuestión del ambiente construido, ¿no? También es un problema de salud que tenemos que atender de manera significativa. Entonces, ¿qué queremos y qué es lo que estamos buscando? Pues tenemos que saber aplicar sabiamente la tecnología. Tenemos que potenciar el uso de los recursos naturales, lo que ya existe ahí, lo que ya nos da el sol, lo que ya tenemos con el viento, e ir bajando en la escala. Habrá algún punto en donde sí tengamos que tener alguna mecanización. No todos los espacios pueden ser climatizados pasivamente. Hay algunos que tienen condiciones muy particulares y probablemente sí utilizaremos equipos, pero pues vamos a buscarlos de menor consumo energético y también destinarlos a, a solamente estos espacios que sí sea inevitable, ¿no? Todos los demás, pues vamos a procurar que sea más bien con este grado de eficiencia que nos da el diseño bioclimático, que es justamente la combinación de tener una tecnología básica, un alto uso de los recursos naturales y pues evitar estas tecnologías complejas que incluso necesitan una alta transformación de su materia. Entonces, bueno, pues de manera muy rapidísima quisiera hablar de estos programas de sostenibilidad que seguramente muchos conocen y que están implementados en Ciudad Universitaria ya desde hace varios años. Está el programa Ecopuma, también se hizo un trabajo bien importante con Puma Bus, ya veíamos que el transporte es uno de los mayores, una de las mayores fuentes de emisiones de GI. También está el Bici Puma, y algo que es bien importante, que yo considero pues una aportación muy amplia, considerando que este estudio se generó en 2011 por parte del Instituto de Ingeniería, nosotros tenemos un inventario de gases de efecto invernadero en Ciudad Universitaria. Desafortunadamente se quedó en 2011, no se ha repetido y afortunadamente se han generado muchas mejoras a partir de este estudio. Porque de hecho, pues un poco al leerlo,
muchas cosas ya no están presentes o ya no son recomendaciones eh, necesarias para el tiempo en el que nosotros estamos, porque pues se utilizaban otras tecnologías, etcétera, pero eso nos ayuda a saber en dónde estamos. Y bueno, pues aquí nada más como un ejercicio súper rápido, si es que ustedes quisieran saber cuáles son sus emisiones, pueden consultar su factura de la Comisión Federal de Electricidad y tomar este factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional, que es algo que se hace dentro del gobierno, y calcular las toneladas que están emitiendo por uso solamente de la energía eléctrica. Después tendríamos que ver por el gas, por el transporte, etcétera, ¿no? Pero únicamente por utilizar electricidad, lo que ustedes tendrían que hacer es convertir los kilowatts que gastan mensualmente, bimestralmente, dividirlo entre 1000 para poder obtener megawatts y después multiplicarlo simplemente por este factor. Yo aquí les estoy dando un ejemplo, ¿no? En una casa que pudiera consumir 242 kilowatts, lo que eso genera son 0,11 toneladas de CO2 emitidas al ambiente por la manera en la que se genera energía eléctrica en nuestro país. Entonces, bueno, este nada más es ahí para que si les da curiosidad saber cuáles son sus toneladas de CO2, pues lo puedan revisar. Y bueno, pues otro de los aspectos que ha sido relevante para nuestra universidad es ese sistema de evaluación que se llama Distintivo Ambiental UNAM, en donde se han analizado y evaluado todas las dependencias de nuestra universidad bajo este esquema de 4 criterios, los cuales son energía, agua, residuos y consumo responsable. Y a cada uno de ellos se le da una ponderación, se establece un nivel y se da este sello, que es el distintivo ambiental, para reconocer un poco en dónde está cada uno de esos edificios. Se pueden obtener 3 niveles, está el nivel básico, está el nivel azul, que ya tiene un poquito más de exigencia, y por último el nivel oro. Y esto, pues, se los estoy contando porque en la página del distintivo ambiental ustedes podrían entrar a ver en sus dependencias cómo es la valoración de todos estos 4 aspectos y cuáles son las recomendaciones que se han generado también para operabilidad del propio edificio. Y bueno, pues de manera muy breve y muy rápida les quisiera platicar de un proyecto que todavía está en proceso. Les voy a mostrar ahorita solamente un pequeño avance de lo que hemos trabajado en estos últimos 2 años dentro de la CISFA, la Coordinación de Infraestructuras Sustentables de nuestra facultad, en donde estamos buscando generar un proyecto de descarbonización de nuestras instalaciones, de todos estos edificios que ven aquí en este esquema, pero del cual pues nos hemos centrado en esta primera etapa solamente en uno. En este edificio que estamos viendo aquí en la imagen, que se conoce como edificio K, y es uno de los más grandes que tenemos dentro de nuestro conjunto, y que elegimos porque tiene una gran diversidad de actividades, así como tenemos aulas, tenemos laboratorios, tenemos salones de cómputo, oficinas, y entonces eso nos permite tener un mapeo general de cómo se está usando la energía, de cómo se están relacionando los usuarios y también si los niveles de confort son importantes. Y ahorita vamos a ver pues que no necesariamente, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues que para el 2027, si es que podemos conseguir también los fondos y el financiamiento, pues podamos descarbonizar el funcionamiento de este edificio, pero desde el punto de vista no del ahorro energético, sino de la eficiencia energética. Es decir, que sí nos estemos asegurando que el confort lumínico, sobre todo nosotros para arquitectura, esta parte es muy importante, tener los niveles adecuados de iluminación, y también el confort térmico es el adecuado, porque bueno, pues hemos encontrado varias problemáticas en el edificio como tal. Nuestro plan de acción tiene 5 pasos. Ahora nos encontramos específicamente entre estas dos, entre el segundo y el tercero. Ya generamos un diagnóstico, estamos realizando diversos análisis que ahorita les voy a comentar. Estamos ya en la parte de generar algunas propuestas de intervención y pues la idea es que después de ejecutarlo también podamos monitorearlo, es decir, podamos saber que lo que hicimos realmente impactó de manera positiva y que sí pudimos cumplir nuestros objetivos. Y con eso, pues entonces ya después poder intervenir los demás edificios y obviamente pues llevarlo más allá, ¿no? Ver cómo podemos empezar a hacer alianzas con otras facultades que pues ya incluso sean
un poco acercado a ver qué podemos hacer dentro de sus instalaciones. Entonces, bueno, pues en la parte del diagnóstico nos acercamos a nuestros compañeros ingenieros, que son los expertos en toda esta parte, para que pudieran hacer un análisis del uso de la energía, para que pudieran evaluar estos niveles lumínicos, ver que están cumpliendo con la normativa y que también pudieran analizar nuestras instalaciones, ¿no? O sea, sabemos que estamos en un campus que ya tiene 70 años, que no estaba planeado para todo lo que necesitamos actualmente y que, bueno, pues también ahí el mantenimiento a veces nos está haciendo mucha falta. Y entonces, pues necesitamos saber cuál es la calidad como tal de las instalaciones eléctricas y si cumplen con la normativa contemporánea. Y recurrimos también a evaluar nuestras instalaciones con el distintivo ambiental UNAM. Ya se había hecho una primera, perdón, evaluación en el 2015 y eso nos permitió tener una comparativa de ver pues qué tanto habíamos avanzado en estos años a pesar de que no había sido como el objetivo, qué es lo que se había cambiado y si había todavía cosas que mejorar. Entonces, bueno, pues de un distintivo básico que se obtuvo en 2015, ahora tenemos un distintivo nivel azul, en donde pues sí se han generado mejoras, considerando también que este sistema pues ya se ha ido puliendo, ya se ha ido detallando, se ha ido mejorando con el paso del tiempo, con las distintas evaluaciones que han hecho. Entonces, a pesar de que ahora el certificado es un poco más exigente con muchas cosas, nosotros de todas maneras seguimos avanzando en ellas, salvo en el consumo responsable, que ahí nos quedamos un poco abajo, pero bueno, son justamente de las acciones que tendremos que estar tomando. Y bueno, pues de manera muy rápida y breve, les quisiera dar como resultados y datos que pueden ser importantes. Este edificio que les mostraba ahora, al año, está utilizando 253,000 kilowatts. Su total de emisiones está alrededor de las 110 toneladas y vean cuáles son las recomendaciones que nos hicieron. Tenemos que concientizar a la comunidad en el uso de la energía y eso nos podría dar un buen ahorro, una buena reducción y dar mantenimiento a los equipos. Y entonces, bueno, pues al principio de la plática hablábamos de la importancia que tiene esta relación con los usuarios, ¿no? Y bueno, pues por acá tenemos los porcentajes de cómo están distribuidos los usos de la energía. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Pues estamos evaluando las fachadas justamente para poder proponer estos elementos de protección solar que nos van a ayudar a generar un confort térmico, porque particularmente este edificio es un buen ejemplo de cómo no orientarlos, porque las fachadas más largas están hacia el este y hacia el oeste, de manera que en las mañanas, cuando sale el sol, los primeros rayos dan directamente sobre esta fachada, que es la que estamos viendo acá. Entonces penetran directamente en el espacio, los calientan muy rápido y por la tarde pues lo estamos teniendo de este lado. Aunque bueno, pues en este lado sí tenemos un poco más de protección solar porque tenemos pasillos más largos. Pero bueno, estamos haciendo también esta evaluación para ver qué sistemas podemos proponer y empezar a mitigar esta ganancia térmica que pues hace que tengamos temperaturas demasiado elevadas dentro del edificio. Y pues no es comercial, pero si quieren sí también es comercial. Los quisiera invitar a este curso de Universidades Cero Emisiones, de un proyecto que hemos estado trabajando con la agencia suiza ya desde hace algunos años. No sé si todos se enteraron, en años pasados estuvimos promoviendo un diplomado de edificación energética. Este año este curso está enfocado específicamente en las universidades cero emisiones, pero pues bueno, van a ver también conceptos generales que a quien le interese el tema van a poder verlo. Es un curso gratuito, entonces pues valdría la pena que si les gusta todo este tema de las edificaciones y el carbono operacional y podamos ver cómo se reducen esas emisiones, pues puedan entrar a este curso. Bueno, aquí les dejo el link, si quieren ahorita también se los compartimos por acá por el chat. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que se haya entendido, que hayan quedado claros estos conceptos y desde luego que estaré atenta a todas sus preguntas. Muchas gracias, doctora, por su participación. Sin duda no es un secreto que nos estamos asando todos y Todos todas, lo han ¿verdad? sentido. En ese sentido, pues les pedimos y les recordamos a nuestra audiencia que pueden ir poniendo sus comentarios o sus preguntas o si quieren
levantar la mano, con mucho gusto les damos la palabra. Dice Alejandro Muñoz Brito, muchas felicidades, doctora, excelente ponencia, coincidimos. Sama, gracias, buenas tardes, desde la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas, excelente presentación. Y tenemos una pregunta de nuestras redes sociales, también les recordamos a quienes nos ven por Facebook que pueden hacer sus preguntas desde este medio. ¿Qué opina de la gentrificación y su posible relación con el cambio climático? Ay, pues es un tema bastante complejo, ¿no? Y ahí es en donde, afortunadamente, cuando hablamos de sostenibilidad, pues no podemos separar la parte ecológica de la social y de la económica. Tendríamos que estar hablando de todo al mismo tiempo. ¿Cuál es la problemática de la gentrificación? Pues estamos ahí pensando en atender las necesidades de grupos de personas específicos. Y muchas veces esas personas pues no están adecuadas o no entienden las dinámicas que tenemos aquí en la ciudad. Esto que decía de los aires acondicionados, pues seguramente que sí habrá muchas personas que, como en sus países de origen o en los lugares en los que habitan, normalmente los tienen, cuando llegan aquí los quieren tener, ¿no? Y muchas veces, aun cuando se les expliquen que no es necesario, etcétera, etcétera, ellos van a querer utilizarlo. Y entonces, pues por mucho o poco que sea, pues desde luego que eso tiene un impacto en lo que nosotros, en el funcionamiento como tal de las ciudades. Y si hablamos también del tipo de construcción, de los materiales de construcción, pues ahí hay un montón de emisiones que probablemente no estamos viendo. Seguramente que en nuestra ciudad tampoco es el problema más grande, ¿no? Como veíamos, ahí las mayores emisiones se las lleva el transporte, pero tampoco es algo que debamos dejar de lado, ¿no? Porque sí podría tener una afectación muy importante. Aquí, por ejemplo, y que a veces es algo de cultura, ¿no? De repente veo a gente del norte del país que dice, no, es que yo necesito tener mi aire acondicionado a 16 o a 18 grados para que me pueda tapar con una cobija. Entonces, bueno, pues ahí estamos teniendo un acercamiento erróneo, ¿no? A cómo funciona nuestro edificio, a cómo nos estamos relacionando con lo que existe allá afuera. Hay sol, pues hay sol, ¿no? O sea, veamos cómo nos protegemos, veamos cómo lidiamos con él, pero pues hay cosas que podemos evitar, ¿no? Entonces sí, también tiene que ver mucho con la cultura como tal, el, pues hacer este derroche innecesario de energía. Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas ya, han llegado aquí al chat. Dice, datos, no, espérame. Sí, datos del contacto, por favor, si nos pudiera poner su correo electrónico en el Ah, chat. sí, Y dice, excelente presentación, Arturo García Ibarra. ¿Cuál es la expectativa de la magnitud que se elevará la temperatura? Y respecto al curso, ¿cuándo se abrirá? bueno, te contesto primero la Ujú. última, que es la más sencilla. El curso como tal se va a impartir en octubre y noviembre. Es un curso digital, lo que es a través de una plataforma, es online, es asincrónico, salvo algunas sesiones que vamos a tener en vivo. Pero si entran a esta página, y que de hecho también les voy a copiar aquí el link para que lo puedan revisar, ya está una preinscripción, ¿no? Entonces ustedes se pueden preregistrar ahora y ya cuando se haga la inscripción formal, pues les estará llegando ahí a su correo todos los datos de contacto. Y bueno, respecto a las perspectivas de cuánto se puede aumentar la temperatura, pues ahorita sabemos que a nivel mundial ya estamos por el 1.5 sobre los niveles promedio, pero no en todos los lugares del planeta afecta igual. Aquí en México, algunos dicen que ya estamos en 3 grados, 4 grados, dependiendo de las zonas que tenemos, y de hecho somos uno de los países que va a estar más afectados. Entonces aquí tenemos que pensar en dos cosas. Lo que les presenté ahorita es básicamente es la mitigación, ¿no? A poder dejar de emitir gases de efecto invernadero. Pero también tenemos que pensar en la adaptación. Nosotros, ¿cómo nos estamos adaptando a eso? O sea, honestamente, yo sí desde ahorita ya estoy pensando cómo voy a eh, pasar los siguientes años, si este me está costando mucho trabajo. Entonces, pues habrá que hacer adecuaciones y cambios importantes en la vivienda, buscar más vegetación, buscar simplemente con pintar con un impermeabilizante blanco, pues eso ya nos puede ayudar bastante.
¿no? Entonces, hay que irlo pensando, ¿no? O sea, hay que ir pensando en esas estrategias de adaptación. Y bueno, pues ahorita sí me parece que estamos viviendo algo increíble, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista perceptivo, yo sí siento que este calor de este año ha sido muy superior al de los anteriores. Gracias, doctora. Dice José Naboa del CECITE Hidalgo. Saludos desde Pachuca de Soto Hidalgo, más claro ni el agua. Excelente ponencia y entendible. Enhorabuena por todos esos esfuerzos como comunidad. Ignacio Díaz Galdames dice, excelente, muchas gracias. Ya la doctora nos proporcionó una página para que la consulten, ya está en el chat. Felicidades por la ponencia. ¿De dónde viene el concepto de carbono operacional? Para leer más al respecto. Ana de la UAE. Carbono operacional se refiere a todas las emisiones que están derivadas del funcionamiento como tal del edificio. Entonces, si yo necesito calentar agua, si yo necesito reparar el edificio, la energía eléctrica, o sea, aquí tenemos que entender como las diferentes fuentes de energía que pueden estar presentes. Para nosotros quizás no es tan común, pero en lugares en donde necesitan calefacción, pues ahí existen diferentes combustibles, ¿no? Algunos utilizan leña, por ejemplo, para calentar sus espacios, y eso también se consideraría un carbono operacional. Tendríamos que saber cuáles son los factores de emisión de la madera, de la leña, a partir del volumen que quememos para poder mantener nuestros espacios calientes, podríamos cuantificar las emisiones que se están generando. Entonces, todo lo que yo necesite, pero que sea por medio de la quema de combustibles fósiles, se considera carbono operacional. Si yo estoy abriendo la ventana para que pase una ventilación cruzada, pues eso no genera ninguna emisión, ¿no? Entonces, solamente cuando estamos involucrando la electricidad, los gases, el diésel, etcétera, eso sí sería carbono operacional. Gracias, dice Jacob Román. ¿Puede mencionar el cálculo necesario para medir la eficiencia energética y si también depende solamente de aspectos culturales o también políticos? Cálculo para la eficiencia energética. Pues es que esto es muy amplio. Más bien aquí necesitaríamos saber hacia qué nos estamos enfocando. O sea, somos eficientes a nivel de la iluminación, por ejemplo, ¿no? Como les decía hace rato. O sea, estamos garantizando los niveles óptimos de iluminación y estamos utilizando las lámparas de menor consumo, pues ahí entonces sabemos que vamos a tener un mayor nivel de eficiencia energética. Lo que yo les mostraba del distintivo ambiental, pues es una de las muchas posibilidades que existen para saber más o menos en dónde estamos. Entonces, ahí pues necesitaríamos saber como con precisión qué aspectos son los que queremos medir. Preguntaba si depende de aspectos culturales o políticos. Desde luego que todo está mezclado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas normativas de eficiencia energética o de iluminación, etcétera, que pues ya han sido completamente rebasadas porque además la tecnología ha crecido bastante en estas últimas 2 décadas. Entonces, incluso a veces lo que nos pide la normativa es súper atrasado, ¿no? O sea, está muchísimo más arriba de lo que nosotros podemos dar como un estándar actualmente. Hay una normativa que es la NMX 164 de edificación sostenible, que también si les interesa ahí pueden tener como un panorama bastante completo de qué se considera sostenibilidad en un edificio y además es muy facilita de leer. Y las tecnologías y los indicadores que esa normativa recomienda, no, bueno, o sea, están súper elevados, ¿no? Ya no tienen nada que ver incluso con lo que tenemos instalado actualmente. Entonces, aquí también hay que entender que existe un esfuerzo que nosotros podemos estar haciendo como sociedad, como academia, como investigadores o como profesionistas, y que eso tiene que empezar a permear también en los demás ámbitos, ¿no? O sea, la normativa pues tiene que cambiar, los criterios, los lineamientos de construcción tienen que cambiar, pero pues solamente lo podemos hacer también dando estos datos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo como el proyecto de la facultad, lo que busca también es eso, ¿no? O sea, mostrar un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas, de que sea una buena práctica, además en un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad,
y que eso puede ser aplicable en otros sitios, ¿no? Que podemos empezar a generar esa metodología, porque también un poco el tema es que está muy disperso. Tenemos como muchos esfuerzos que están desligados a veces, ¿no? Gracias, doctora. Ignacio Díaz Galdames. Ya nada más tenemos 2 minutos. Voy a tratar de ser un poquito más hacer síntesis. Veo mucha utilidad e importancia en esta investigación por el tema del ahorro de energía, ya que los sistemas de suministro tienen limitaciones por el exceso de demanda de luz, hablando de esos equipos refrigerantes. Y por otro, la generación de energía está condicionada a los volúmenes de las hidroeléctricas y otros suministros que no son continuos. Saludos y muchas felicidades. Un fuerte abrazo. Este fue un comentario. Mata González dice, en México, qué estrategia es la más eficiente para el uso de la energía? Pues yo diría que aquí son muchas estrategias, ¿no? Y si quisieran acercarse a saber cuáles son las más adecuadas para sus lugares en los cuales residan, les recomiendo que se metan a la guía de ahorro eficiente que tiene la CONADI, porque ahí, por cada uno de estos climas que veíamos en el mapa del país, nos dice qué es lo que mejor funciona a nivel de materiales, a nivel de si podemos utilizar o no utilizar la ventilación, a nivel de las alturas, ¿no? De la forma en que tendrían que ser los edificios, etcétera. ¿Por qué? Porque como decíamos, pues los climas son diferentes y las necesidades son diferentes. Entonces, no hay una sola estrategia que pudiera ser eh, universal para todos, ¿no? Entonces, más bien, dependiendo del clima, ahí se van a aplicar diferentes. Yo les sugeriría que se metan a verla, también es como de muy fácil lectura y les va a ayudar a ver las diferencias que existen entre las diferentes regiones. Y pues ya la última pregunta, considerando que la mayor parte del territorio mexicano es árido seco, ¿por qué no se migra de manera general y normativa al uso de baños secos? Sí, porque culturalmente probablemente todavía no estemos ahí. Y aquí es un claro ejemplo de cómo la operabilidad y el comportamiento de los usuarios puede ser muy significativo para que esto se haga o no se haga. La verdad es que ya hay muchos esfuerzos en este sentido de cuestionarnos por qué tenemos que estar utilizando el agua en los inodoros, que a final de cuentas, por más que tengamos equipos que son muy eficientes, que gastan muy poquita agua, etcétera, sigue habiendo un gasto, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que se trata más de convencer a los usuarios primero para que culturalmente esto empiece a permear, porque si lo quisiéramos hacer también desde el otro lugar de decir, vamos a implantar una normativa y lo vamos a aplicar y no sé qué, eh, la gente lo va a terminar de todas maneras desechando, ¿no? Porque lo va a pensar más como una imposición. Entonces aquí se trata un poquito de ir convenciendo a las personas y decirles, mira, esta es una buena alternativa, tiene estas ventajas, vas a tener estos beneficios, etcétera. Es incluso lo que ha pasado con los sistemas de captación pluvial, ¿no? Que no todas las personas los han terminado de adoptar, pero con la información y con la capacitación necesaria, pues ahora sí ya se está convirtiendo en una realidad importante. Y pues también es una buena estrategia, ¿no? Que es así, se podría utilizar casi en todos los lugares de nuestro país. Eh, voy a darle lectura a esta última porque me pareció interesante. Dice, Claro. las personas que optan por aire acondicionado pero tienen granja solar, ¿podrían disminuir las emisiones o ser como una medida de adaptación? Pues sí se va compensando, ¿no? Si yo genero energía y esa misma energía es la que yo gasto, pues ahí podríamos ir haciendo un balance. El problema es que pues, necesitaría tener un campo fotovoltaico bastante considerable para mantener mi aire acondicionado funcionando. Además, esta tecnología tiene una característica y es que lo más eficiente es que yo genere energía en el panel fotovoltaico e inmediatamente la utilice, que no necesite un banco de baterías, porque las baterías, pues además de que son más costosas, también son más contaminantes. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si yo quiero utilizar el aire acondicionado en la noche, no lo voy a poder hacer porque en ese momento no se está generando la energía. Entonces, de repente hay ahí un desfase entre las horas de producción y las horas de utilización.
Así que, aunque sí es una buena alternativa tener paneles fotovoltaicos, pues sí tenemos que hacer un estudio como muy preciso, ¿no? Incluso no en todas las zonas. Si yo estoy al lado de edificios muy altos que estén generando sombra la mayor parte del día, etcétera, pues no va a ser factible. Entonces depende como de muchas cosas, ¿no? Digamos, si tuviéramos que dar una respuesta rápida de ¿son buenos o no son buenos? Diríamos que sí. Pero tenemos que sí estudiarlo y analizarlo con un poquito más de detenimiento. Muchísimas gracias, doctora. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece su participación y la sigue, queda abierta esta invitación para posibles eventos. Sin duda, este tema es bastante interesante y pues a todos nos interesa, ¿no? De alguna manera y nos toca. Claro. En ese sentido, los invitamos el próximo jueves 30 de mayo a la conferencia La resiliencia de los materiales de construcción ante el cambio climático. Esta ponencia nos la dará el doctor Alberto Musino de la Facultad de Arquitectura. Agradecemos mucho también a los asistentes por permanecer y pues nada, por mi parte es todo. Que tengan buen día y excelente provecho. Hasta luego. Muchas gracias a todos.